clase social, ¿sí? Ahí podemos ver los conflictos que van surgiendo entre las clases, ¿sí? Incluso a partir del orden político. ¿Bien? Sí. Carola, ¿ibas a preguntar algo? Contestaste vos sin querer, porque había una actividad, me la contestaste vos sin querer. Ah. Porque hay una actividad que vi, que ya te digo, que está en el capítulo 10, la expansión y la transformación del feudalismo. Hay varias actividades. Y yo quería saber si la teníamos que realizar o no, pero me contestaste que todavía no había mandado trabajo, exacto. No tienen que hacerla, no. Somos muy críticas en ese sentido y sabemos que hemos presentado mucha lectura, entonces dijimos de no dar actividad. Yo la terminé de leer, pero vi que había actividades en ese... hay unas cuantas actividades, creo que son como 6. Sí, porque es un material, ese es un material que tomé de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales. Era esa mi duda. Profe, más adelante van a dar trabajos, ¿verdad? Yo quiero primero que se fortalezcan en la lectura, ¿sí? Sí, no, sí, ¿por qué viene mi pregunta a colación de que el preceptor dijo de que si bien no va a haber una calificación numérica, iba a haber una calificación por nosotros estar, por ejemplo, en una clase o participar y demás? Sí, claro, Graciela. Sí, nosotros tenemos de alguna manera un registro, ¿sí? Bien. Quienes han accedido a las clases, quienes han podido bajar material. ¿Cuál es la idea de no acreditar? Es decir, de no ponerles una nota, que no se está haciendo en ninguno de los niveles educativos, ¿sí? La idea es observar cómo ustedes aprenden. Bien. ¿Sí? Pero ¿qué nos pasa con este sistema virtual? Nos pasa que tal vez muchas de nuestros estudiantes, miren los poquitos que somos hoy. Cuando en bibliotecología primer año hay cerca de 40 inscritos. ¿Sí? Yo no puedo evaluar como negativo que alguien no esté hoy en este Zoom, porque tal vez no puede estar. Claro, porque no tiene las herramientas, claro. Claro. Entonces yo no puedo pensar en aprobar o en desaprobar gente. Yo tengo que pensar como profesora en enseñarles, ¿sí? Y en mejorar lo mejor que pueda mi propuesta de enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando volvamos a la presencialidad? Si volvemos en algún momento, porque no hay ninguna certeza, es tomar como herramienta estas ideas que nosotros tenemos acerca de quiénes han podido ser parte, quiénes han podido leer, quiénes han podido acercarse, y será un insumo para planificar nosotros las actividades luego, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Pero hoy, por orden ministerial y por orden de la Dirección de Educación Superior, que es la que nos rige, no se evalúa con nota. ¿Sí? Igualmente tenemos que hacer los trabajos, claro, ¿no? Es una manera de estar presente con los trabajos también. Claro, participar en los foros, presentar los trabajos, es la manera que ustedes aprenden, que eso es lo más importante. ¿Sí? Que ustedes aprendan. ¿Bien? Mariela. Sí. ¿Vos de qué materia sos? Yo soy de historia. Ah, bien. Porque yo la primera semana que habían empezado las clases no pude asistir, entonces no conozco a nadie. Claro. No, igual a mí no me conoce nadie, Patricia, porque es la primera clase que doy. Está fácil. Así que en eso están todos en igualdad de condiciones, no hay problema. Bien, ¿cómo vamos, Mari, con el tiempo? Bien, ya estoy grabando, ahí puse en el chat. Perfecto. Ah, como estaba entusiasmada conversando, no lo vi. Perfecto. Bueno, sigamos con feudalismo entonces. ¿Sí? Si pensamos en el feudalismo, entonces podemos pensar en clases sociales. De toda sociedad podemos pensar en clases sociales. ¿Bien? ¿Quién tiene el mayor poder en el feudalismo? El señor feudal, no el rey. ¿Por qué? Porque
al estar dividido en diferentes parcelas de poderes o lugares feudales, es como una poliarquía, no es solamente el poder del rey. ¿Y qué pasa si el rey le quiere quitar la tierra? ¿Puede? Estoy en Habían duda. hecho un trato. Habían hecho un trato entre ¿Qué es ellos. ese ruido? Había leído. Vos, Vicente, para. No, porque yo quería hablar. Es que me acuerdo que leí que habían hecho un trato entre el rey y los señores feudales, pero no me acuerdo bien, pero visualizo ese contrato que habían hecho. Los señores feudales comienzan a tener mucho poder, pero Exacto. el que es el primero entre todos, el primero entre los iguales es el rey. Sí, no, eso es seguro, ¿Sí? pero es como que el poder está medio... Claro, dividido. el poder comienza a dividirse, ¿sí? Pero hay otro elemento que hace que la sociedad comience a cambiar. ¿Vieron que hablábamos de la generación de mayor alimento? ¿Sí? Decíamos, si se producen más alimentos, la gente come mejor. Si la gente come mejor, crece la población. Los niños, las mujeres, las personas viven más, ¿sí? La economía. Entonces, crece la economía porque hay más personas para trabajar la tierra. Comienza a parcelarse la tierra, ¿sí? La roturación de los pantanos que antes no se usaban. ¿Qué es lo que genera esto? Excedente. ¿Sí? Y comienza un comercio exterior, un comercio, claro. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo comercio, lo vendo. Claro. Lo vendo. Muy bien. ¿Qué tengo acá entonces? El incremento del comercio, que ya no va a ser por trueque. Van a comenzar a surgir las monedas, los bancos, el crédito. ¿Sí? Ahora bien, si pensamos que hay un excedente, que alguien lo comercializa, no van a ser los campesinos generalmente. No. No va a ser el señor feudal que alguien se lo No. va a hacer. El burgués. El burgués. Muy bien. Surge un nuevo actor social que antes no existía. ¿Sí? El burgués, el comerciante, ¿sí? El mercader. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Pequeños comercios o rutas comerciales pequeñas y también grandes rutas de comercio con, por ejemplo, los elementos de lujo de Medio Oriente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Lo político, quién tenía el poder político, lo económico, cómo cambia la economía de la mano de la tecnología, y vamos a pensar en algo. La ideología. Nunca podemos dejar de lado lo ideológico. No estoy hablando de política, aunque la política también es ideológica. La religión es ideológica. ¿A qué me refiero con ideología? A cuáles son las ideas que sustentan ese orden social. ¿Sí? Pueden ser políticas, pueden ser religiosas, pueden ser morales. ¿Sí? En el feudalismo, ¿qué institución explica el mundo? ¿Cómo se explica el mundo, la gente? La iglesia. La iglesia. Muy bien. ¿Sí? La religión, en este caso en Europa católica, es la explicación del mundo, ¿sí? Desde lo dogmático, ¿sí? No se discute esa explicación, ¿sí? El mundo ha sido creado por Dios, Dios así lo ha querido y así es, ¿sí? Acá quiero hacer una importante aclaración, ¿sí? Lejos de mi intención está ofender a nadie en su religión, ¿eh? Cada uno profesa la religión que desee. Lo que estamos hablando son de ideas, ¿sí? De ideas económicas, de ideas políticas, ¿sí? Y de ideas que explicaban el mundo en la Edad Media. Lo religioso, dogmático, sin discusión. Ahora, si ese orden, ustedes ven en el material un cuadrado así, ¿no? Los tres órdenes, los que rezan, los que trabajan y los que luchan, ¿sí?
Ese orden era legitimado por la iglesia, porque era la iglesia la que apoyaba la figura del rey, ¿sí? Al rey lo había elegido Dios para que esté ahí. Dios también había elegido al Papa para que esté ahí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por último, los campesinos. Los campesinos, ¿sí? Los campesinos que eran los que más tributos pagaban, ¿sí? Y eran los únicos que pagaban impuestos. Le pagaban impuestos al señor feudal, le cultivaban la tierra al señor feudal y además le pagaban el diezmo a la iglesia. La iglesia era y es una institución muy poderosa. ¿Sí? Mariela, Sí. entonces, digamos, todo lo que decía y hacía el rey, la iglesia lo apoyaba. Lo avalaba. Sí. Porque además a la iglesia... Por más que estuviera mal o la iglesia por ahí no estuviera de acuerdo, igual lo apoyaba. No vamos a ir a casos particulares, Patricia, pero había una unión entre el poder monárquico y el poder eclesiástico. Un interés creado, económico. Claro. Era como si fuera un poder solo, digamos. No, porque muchas veces se peleaban entre ellos. Sí. Dale, Mari. Les voy a dar un dato de color, como los que le da Penco. Ay, a ver. Yo no sé si ustedes, esto está en muchas películas. El rey VIII de Inglaterra, Enrique VIII. Enrique. Recuerdan que él se quiso separar de su esposa y tuvo un gran enfrentamiento con el Papa, lo que terminó con que Inglaterra se separe de la Iglesia Católica y crea su propia religión. Sí. Que ideológicamente... El cisma protestante. No. ¿No? No, el cisma protestante es de Lutero, es el que es de desarrolla Lutero. Y tiene otras causas. Otro contexto, sí. Sí, porque aparte hay una discusión ideológica fuerte, Sí. que eso es muy interesante también. A nosotros como bibliotecarios nos interesa, porque tiene otras causas que ahora si quieren las comento. Pero Enrique VIII justamente tiene un gran enfrentamiento con el Papa, pero el Papa tenía tanto poder que no le dejaba al rey separarse. Divorciarse. A ese nivel era el poder del Papa. ¿Sí? Entonces ahí se genera un enfrentamiento muy grande y crea Enrique VIII una religión paralela que tiene las mismas bases teóricas que el cristianismo, pero que no depende del Papa. ¿Sí? Es una iglesia que va a depender del rey de Inglaterra. ¿Sí? Y es la iglesia que continúa siendo oficial. La anglicana sería la anglicana, y es la que ahí continúa está. siendo la religión oficial del Reino Unido hasta ahora. Con respecto al cisma protestante, acá es un dato muy interesante para nosotros como bibliotecarios, porque la época de la Edad Media es el auge de las bibliotecas monásticas, ¿sí? Sí. Tenemos esos monjes que copiaban y que conservaban, que coleccionaban, que organizaban los libros y que copiaban a mano, ¿sí? Pero todo en lengua latín, ¿sí? Claro. El arte, yo agrego que el arte tenía una función pedagógica en ese momento. Claro. La pintura. Y solamente los textos sagrados, los textos que referían a Dios, y sobre todo la Biblia, estaban escritos en latín. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente del pueblo no sabía leer latín. De modo que solamente los miembros de la iglesia podían interpretar la Biblia, podían interpretar los textos sagrados. Eso les daba un gran poder, ¿sí? Porque cualquier persona que no era culta o que no era instruida en el latín no podía interpretar la Biblia. Lo que hace Lutero es traducir la Biblia del latín al alemán. Que es una lengua vernácula, o sea, es una lengua que no es religiosa, porque el latín se llega a considerar una lengua sagrada también por esta razón. Entonces, de esa forma, ahí se genera el cisma protestante, porque Lutero, ¿qué hace? Le da la posibilidad a todas las personas que lean la Biblia por sí mismas, en su idioma,
fíjense hasta qué punto era el poder que tenía la iglesia, ¿no? Sigue teniendo mucho poder, por supuesto, Sí. pero en este momento de la historia tenía un poder impresionante. Y otra de las razones por las cuales Lutero se rebela contra la iglesia es porque la iglesia en ese momento, además de cobrar el diezmo, cobraba por salvar las almas de las personas. Sí. ¿Sí? Pagaba por los pecados, en monedas. Claro, o sea, las personas entregaban un dinero y la iglesia les perdonaba los pecados y les habilitaba el paso al paraíso. Claro. Indulgencias eran. ¿Sí? La iglesia vendía las indulgencias. Entonces, las personas pagaban por la vida eterna, por así decirlo. Hay una película hermosa, no sé si les gusta el cine, pero de la vida de Lutero, que muestra todo este proceso que es impresionante. Y después otra película muy linda para los bibliotecarios es El nombre de la rosa, que De es la rosa. hermosa. Está buenísima. También porque La vi. muestra La vi. esto de las bibliotecas monásticas. Pero en la película de Lutero se ve perfectamente esta cuestión del poder de la iglesia, ¿sí? Y fíjense la importancia de la lengua, ¿no? Como la cultura escrita no estaba habilitada para todos, No. sino solamente para los miembros de la iglesia. Bueno, esto también habla de la importancia que tiene la escritura, ¿no? Y que han tenido los libros a lo largo de la historia. María, ¿podés repetir el nombre de la película de Lutero? No me acuerdo, pero creo que se llama Lutero. Ah, está bien. Después la busco y se las comparto para que la Bueno. vean. Es espectacular. Además porque muestra todo este proceso de cuando Lutero está traduciendo la Biblia, que es re linda. Estaba encerrado en un altillo para que no lo vieran. Sí, Lo perseguían. refugiado. Sí. Había no sé si no fue el rey de Dinamarca el que lo refugia, no me acuerdo exactamente, pero estaba refugiado porque corría riesgo su vida. Los príncipes alemanes lo refugian. Los príncipes alemanes. O sea, a tal punto Que estaban enfrentados al Papa. Claro. Hay toda una... de todo, ¿no? Bien, vamos a seguir así, vamos a ver si podemos avanzar. ¿En qué nos habíamos quedado? El feudalismo. Bien. El feudalismo comienza a transformarse a partir del incremento del comercio. Deja de ser una sociedad de autosuficiente, en el sentido de que solamente generaba alimentos para subsistir, y comienza a generar excedente para comercializar. Bien, en el feudalismo, la riqueza está dada por la posesión de la tierra. La tierra es signo de riqueza, ¿sí? Por eso las luchas también, las constantes guerras, invasiones, porque un rey cuanto más tierra tenía, más rico era, ¿sí? Total, tenía a los siervos de la gleba adscritos a la tierra que la cultivaban, ¿sí? Ahora bien, dijimos que con el comercio surge una nueva clase social que es el burgués, que se instala alrededor de los castillos y que genera nuevas ciudades en la intersección de los caminos y en las zonas portuarias. ¿Sí? Esas ciudades comienzan a ser el núcleo del desarrollo de la burguesía, pero estaban supeditadas al rey. El rey decidía qué ciudades se podían crear, en dónde, qué impuestos pagaban, qué cosas se podían comercializar y qué cosas no. Ahora bien, esa clase burguesa comienza a crecer cada vez más, ¿sí? Comienza a querer comercializar más. De la mano de esa idea de expansión comercial, surgen determinados inventos, ¿sí? Se inventa la carabela, se inventa el astrolabio, la gente comienza a querer explorar, porque la gente comienza a ser ambiciosa. En el orden feudal, la vida eterna estaba por sobre la vida terrenal, ¿verdad? Sí. Había determinadas conductas que una persona debía tener
no pecar, no caer en el pecado, para luego ingresar a la vida eterna, ¿no? Es decir, que entonces la vida material por sí no tenía mayor importancia. La mayoría de las obras eran sin autor, ¿no? Muchas obras eran sin autor en esa época. En esa época, claro, porque no había la condición de artista como lo conocemos ahora, había artesanos. ¿Sí? El único creador era Dios en ese Sí, entonces. claro. Y como decía Yelén, el arte tenía una finalidad más, si se quiere, propagandística. El arte solo hablaba de la fe en ese momento, o de alguna figura de la fe. ¿Sí? ¿Y por qué las imágenes estaban en las iglesias? Porque la mayoría de los feligreses no sabían leer y escribir. Como dice Mari, quienes tenían el poder en los monasterios, que transcribían las obras sagradas, eran quienes sabían leer y escribir, en latín. Pero no, la mayoría de las personas no sabía leer y escribir. No, el 90% era analfabeto. Claro. Entonces de ahí No sabían. la idea del arte como propaganda, como difusión de una ideología, en este caso religiosa. ¿Sí? Mariela, Sí. eso que dice la nueva clase social, que es de los burgueses, ¿viene más parte de, digamos, de los que eran los campesinos o de la alta sociedad? ¿Cómo es el No, tema? es una clase nueva. Ah, totalmente nueva, clase no tiene que ver con ninguno, ¿o cómo? No, por eso digo que surge una nueva clase social. Ahí tenemos un cambio con respecto a las clases sociales anteriores, a los periodos históricos anteriores, perdón, ¿sí? Va a ser tan importante la burguesía, ¿sí? Que nos va a llevar a la Revolución Francesa, que vamos a ver después más adelante, ¿no? Y es como que en ese periodo empieza la decadencia del feudalismo, porque Claro. la gente se concentra en las ciudades, deja un poco Claro. el campo y le paga Claro. el tributo se le está pagando al rey. Entonces el señor feudal empieza a tener como menos poder y el rey empieza a tener el poder absoluto. Bien, porque del feudalismo dividido en feudos, vamos a ir al absolutismo, que no vimos y no vamos a ver porque no damos aquí, ¿sí? Claro. Pero ustedes piensen esto, si tengo una clase social que crece a partir del comercio, esa clase social, ¿sí? Va a comenzar a cuestionar los valores morales, ¿sí? Esa clase social, el burgués, ¿sí? Va a querer disfrutar de su riqueza y darse placeres y tener fiestas y consumir en exceso. Como los nobles. Claro, como lo que queremos hacer hoy. ¿Sí? Claro. Ahora, digo para ir y venir en el tiempo, ¿sí? El feudalismo, entonces, ese orden político, económico y social comienza a resquebrajarse por el mayor comercio y el surgimiento de esta nueva clase social. Y al mismo tiempo, la caída del poder del rey, que luego va a resurgir, porque el feudalismo en realidad también tiene una gran crisis en el siglo XIV con la peste y la pérdida de las cosechas. Una gran crisis. Y las segundas invasiones bárbaras, ¿no? Claro. Todo Bueno, junto. todo junto hace que el sistema colapse, ¿sí? Cuando un sistema social colapsa, no hay alimentos, se está muriendo la gente por la peste negra, comienza a cuestionarse todo, ¿sí? La gente comienza a cuestionar, ¿por qué Dios quiere que nos pase esto? ¿Sí? La gente comienza a buscar otras explicaciones de su realidad, ¿sí? Porque dice, Dios no puede ser malo, si Dios es bueno, ¿por qué nos pasa esto? ¿Será Entonces, como lo que está pasando ahora, que con la pandemia esta, el coronavirus, que la gente piensa distintas cosas? Sí, estamos en un momento de crisis, claramente. ¿Sí? Estamos viviendo un momento histórico. Somos protagonistas hoy en día de un momento histórico. ¿Sí? Ahora bien, el feudalismo, entonces, paren que voy a sacar a la perra que me está matando. Bien, perdón.
Son las cosas de esta nueva forma de dar clases. Bien. Si el feudalismo cae, porque su economía está quebrada, tiene la peste, hay una nueva clase social que está pensando que vale más la vida material que la vida eterna. ¿Sí? Entonces el hombre comienza a pensar que ya la explicación de su realidad no está dada por la fe, sino por la razón. ¿Sí? Ahora si se corta, volvemos a entrar. ¿Sí? Y ya cerramos. ¿Sí? Si el hombre puede explicar la realidad por la razón, Dios deja de ser el centro del universo. Y el centro del universo comienza a ser el hombre y su vida hoy. Ahí viene la idea de la venta de indulgencias que decía Mari. ¿Por qué? Porque la iglesia es y sigue siendo muy poderosa, ¿no? Esos burgueses que comienzan a tener metales preciosos, monedas, entonces la idea de riqueza ya no es la posesión de tierra, sino la posesión de metal. Y el comercio es lo que me da metal. ¿Se entiende cómo cambia eso? Sí. ¿Sí? Sí. Yo que soy burgués, soy rico, vivo una vida despilfarrada, a la hora de la muerte, tengo miedo. No quiero ir al infierno. ¿Sí? ¿Quién viene a salvarme? La iglesia. Pero la iglesia no me salva gratuitamente. La iglesia me va a pedir que yo pague para que me perdone por los excesos que he cometido. ¿Sí? Digo para pensar el ejercicio del poder, la corrupción, ¿sí? La traición, existen siempre, existieron siempre y van a seguir existiendo siempre. ¿Sí? Cuando decimos, los argentinos somos los más corruptos del mundo, no, la corrupción existe en todos lados. ¿Sí? Bien. Si pensamos en la caída del feudalismo, vamos a pensar en el inicio de otro orden económico, el mercantilismo. ¿Sí? El mercantilismo, que es la base del capitalismo de hoy, o el neocapitalismo para nosotros, ¿sí? El mercantilismo, además de las invenciones tecnológicas, va a ser, por ejemplo, que España y Portugal decidan realizar expediciones marítimas. Porque ¿quieren saber si la Tierra es redonda o cuadrada? No. No. Quieren ir a buscar la seda de la India. Claro. Quieren comercializar. ¿Sí? Se encontraron con América Latina. Bueno. Lástima para América Latina, pero bueno, fue así. Sí. ¿Bien? Entonces, el último tema que nosotros habíamos visto era expansión ultramarina, descubrimiento y conquista de América, breve, muy breve. Les presentamos un video sobre Renacimiento, pero no les dimos biografía sobre Renacimiento. ¿Y por qué yo Renacimiento no lo iba a dar? Porque quería que Mari pusiera más de su materia, cosa que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Por qué es clave pensar en el Renacimiento? Por las ideas. ¿Sí? Nunca olviden que vamos a pensar lo político, lo económico, y las ideas, lo social, lo cultural. ¿Sí? Que va todo unido, va todo junto. ¿Sí? El Renacimiento es esta postura del hombre que piensa que el centro universo es el hombre. Ya no es más Dios. Aunque Dios siga existiendo. ¿Sí? Y entonces en las obras de arte ya no se va a pensar en reflejar a la Virgen o a Jesús crucificado. Se va a pensar en reflejar la vida cotidiana. Se va a comenzar a utilizar mucho color. Se va a buscar la belleza, ¿sí? En las obras. Anatomía humana. Claro. Y fíjense, ahí volvemos para atrás. Claro. Esa es la base de ese cuestionamiento a la explicación dogmática. La filosofía griega. ¿Sí?
¿Y a qué arte van a volver los artistas? ¿Al arte griego? Claro. Van a tomar de los genios lo mejor, pero no van a repetir, van a crear. Y ya en esta época sí empiezan a firmar las obras, porque Claro, aunque, sí. aunque las temáticas siguen siendo religiosas, pero Porque están los mecenas, Mari. claro, pero Los Medici. si bien la temática sigue siendo religiosa, pues nosotros vemos en las obras de arte que aparecen escenas de la Biblia, Claro. pero lo que va a importar es el ego del artista, o sea, qué tan bien lo pintó, qué tan bien hizo la escultura, o sea, Claro. ahí empieza el ego que no estaba en La el seguridad del romanismo, hombre. ¿sí? Y el ego del burgués. Y querer permanecer en la historia. O Claro. sea, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli, no se fueron nunca más de la historia. Sus obras los hicieron eternos. Ellos trascendieron la historia, ¿se entiende? Esa es la búsqueda también del hombre del Renacimiento. Que su Sí. nombre perdure. Y al mismo tiempo, de la mano de la idea del artista que quiere perdurar, está la idea del rey que quiere perdurar. Y surgen los retratos. Antes no había retratos. Si antes lo terrenal no importaba, ahora sí. ¿Bien? Entonces, si el hombre puede con su razón explicar el mundo, puede inventar, puede aventurarse, puede cuestionar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Si retomamos entonces de la mano del iluminismo y renacimiento esas ideas griegas, esas bases griegas, ¿sí? Vamos a comenzar a ver otra sociedad. Vamos a comenzar a transitar un nuevo cambio social. ¿Sí? La figura del burgués va a ser cada vez más importante. ¿Sí? El burgués, que tiene mucho poder económico, tiene mucha moneda, es el que va a financiar a los reyes en sus guerras. Claro. ¿Y de qué está cansado el burgués? De no tener poder político. El burgués, los banqueros, ¿sí? Tienen mucho más poder que cualquier rey. Sin embargo, no tienen poder político. ¿Sí? ¿Qué van a surgir entonces? Las revoluciones burguesas. Claro. ¿Sí? Ese es tema de próxima clase. ¿Bien? Hasta acá. Nos quedan 2 minutos. Vamos a, igual ahora cuando se corte, volvemos y hacemos el cierre. ¿Sí? Para clarificar ideas, para preguntar lo que haya que preguntar. Mari va a terminar de grabar esto y yo voy a hacer, porque en realidad la parte de historia la escribo yo, no porque Mari no sepa, sino porque nada, lo hago yo, lo sí. Vamos a hacer un resumen de esto, lo vamos a subir a la clase, vamos a subir este Zoom, y esa va a ser la clase subida a la plataforma de hoy. ¿Cuál fue el objetivo? Integrar conceptos, ¿sí? Orientar en las lecturas, acompañar las lecturas. Esos fueron los objetivos pedagógicos didácticos de este Zoom. No es que nos encontramos porque, no. Había una finalidad que tenía que ver con eso, ¿sí? Así que eso va a estar cargado, sobre todo para quienes no hayan podido estar, en la página. Bien, de lo que han escuchado ahora, que es un poquito, ¿sí? ¿Hay algo que les haya quedado confuso? ¿Algo que quieran preguntar? No, confuso no. Yo por lo menos confuso no, pero por ejemplo los burgués y el mercantilismo, ¿empezó en el feudalismo o podría haber empezado antes? En realidad, el comercio se comienza a incrementarse en el feudalismo, pero el mercantilismo reemplaza al feudalismo, ¿sí? Comienza a crecer el comercio de tal manera, y no solamente por el comercio, sino por la peste, por las malas cosechas, y por el quiebre del poder del rey, cae el feudalismo. ¿Sí? No sé si soy clara, Patricia. Sí, está bien, está claro, sí. Bien.